No, Te veo. me ves. Pues ya está, pues a tomar por el saco. Venga, dale. ¿Estás grabando? Sí. No. Así que todas las cosas que has dicho han salido. Vaya, qué fuerte. Tienes que confesar. Sí, 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 sí. Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos a ver. Vamos a contarle cosas a la gente. Ganancias de la banca e impuestos. Sí, ¿Qué? Más pues bien nada. ganancias, pocos impuestos, ¿no? O Más bien ganancias y pocos impuestos, pero ellos no dicen exactamente eso. Entonces vamos a tratar de desmenuzar un poquito eso, ¿eh? Como tú siempre me aconsejas, sin dar muchos datos que la gente no se maree, pero bueno, alguno tendremos que dar. Supongo que la mayoría de la gente que nos escucha pues ha oído, ha leído, incluso ha visto una serie de cifras fundamentalmente la semana pasada, que era cuando tocaba hablar de las ganancias del año anterior, ¿no? Bueno, ganancias, bueno, vamos a decir números porque son un poco estratosféricos, ¿no? Es decir, las ganancias del Banco de Santander se elevaron a 9.605 millones de euros, que es una minucia, ya, ¿eh? Vamos, que está claro, de los cuales, según confesión propia, el 40% va a ir a parar a sus accionistas. O sea que tampoco nos quedemos con el banco, con el edificio del banco. Es decir, que los bancos suelen tener unos accionistas que son los que se llevan la pasta y unos gestores que también se llevan la pasta, que a veces son gestores y accionistas o gestoras y accionistas. El BBVA ganó pues 6.420 millones de euros, que tampoco está mal, queda segundo en el ranking, pero vamos, cualquiera se lo pediría. Y nada, y ahí también ha dicho que, bueno, en los dos casos es el mejor resultado desde 2007, es decir, desde antes de la crisis, y se supone que estamos en una grave crisis. sí. Luego en todo caso, podemos hablar de eso. Y en el caso ¿De cuál, Emili? ¿De qué crisis? ¿De la de 2008 o de de la la hora? de 2008. Sí, sí, el Banco de Santander ha confesado, bueno, ha confesado en la emisión de sus boletines y sus informes, que evidentemente los diarios reproducen tal cual, sin preguntar nada más ni investigar nada más, como debe ser ante un gran banco, ante un gran señor como es ese banco. ¿Para qué molestar? Pues sí, ellos reconocen que es la cifra más alta, e incluso más alta la más alta que tuvieron anteriormente fue en 2007, justo. Bueno, eso nos puede dar una pista que no sé si quieres que desvele ahora o en todo caso la hablamos después de dar unos cuantos números, ¿no? Vale. Pero que el momento de mayor ganancias fue 2007 y que ahora en 2022 lo han superado, ¿eh? Es decir, lo han pasado malitos, pobres, estos tiempos, estos 15 años, o 14, pero al final han conseguido sobreponerse a la situación. El BBVA, como te decía, había ganado 6.420 y este ha dicho que, bueno, sus mentores y sus medios de prensa y de publicidad, pues han dicho que estos repartirán el 50%. Es decir, que aquí los accionistas pues se llevan más cacho, por decirlo de alguna manera, proporcionalmente más cacho, ¿no? Luego está CaixaBank, que ha ganado 3.145, que tampoco está mal. Y luego está el Banco de Sabadell, que ha ganado 859, luego Bankinter, que ha ganado 560. No tengo muy claro por qué Bankinter da unas cifras separadas de las del Banco Santander, porque desde mi punto de vista forma parte de la estructura Del grupo. del grupo, pero bueno, parece ser que lo dan aparte. Luego vendría Unicaja Banca,
con 260, ¿no? Estos serían los 6 los 6 grandes bancos. Sumado eso nos salen 20.000 millones, ¿eh? Que no quiere decir que sea todo lo que ha ganado la banca, sino lo que han ganado los 6 más grandes, ¿vale? Bueno, entonces aquí nos encontramos con el que no dan puntadas sin hilo, por supuesto, y que evidentemente, pues, al sacar esas noticias han tenido que salir sus gestores o sus gestoras más importantes ante el público a explicar lo bien que lo han hecho, cómo han conseguido esos dineros, ¿no? Esas cosas que tú y yo no sabemos hacer, que es que las crisis son unas grandes oportunidades para mejorar tus condiciones y que entonces, pues eso es lo que están haciendo, según ellos. Y entonces, pues, dentro de esas preguntas, pues ha venido, pues claro, la pregunta sobre ese impuesto del gobierno, que no es, que por cierto, cuando uno se pone a investigar, se da cuenta que no es un impuesto sobre beneficios, ¿eh? Es decir, para que lo tengáis claro, no les van a poner ese impuesto sobre esos beneficios, sobre 9.000 y pico, ¿eh? ¿Sí? Lo digo porque la mayoría nos lo creemos y además nos lo venden como si fuera así. Fíjate, tú han ganado esto y ahora vienen y les quieren poner un impuesto sobre esos 9.600 o tal, o si quieres el global de los 20.000. No. El impuesto es sobre ingresos, que no es lo mismo que beneficios, ¿eh? El impuesto es sobre ingresos, es decir, sobre lo que han ganado por intereses, lo que han ganado por comisiones, lo que han ganado por mantenimiento, de esas cosas que son tan difíciles de mantener como es tu tarjeta o la mía, ¿no? Que la llevas tú en el bolsillo, pero te la mantienen ellos y entonces por eso te tienen que cobrar una pastuqui, ¿no? Claro, la señora Ana Patricia Botín se disparó en esa comparecencia y dijo que, hombre, que los bancos ya pagaban casi alrededor de un 50% de sus beneficios, dijo ella, no de sus ingresos, casi un 50%, debido al pago de determinados impuestos, determinados gravámenes, determinadas cargas sociales. Cargas sociales me imagino que se estaba refiriendo a pagar el sueldo a sus empleados, que como sabes, en la etapa del esclavismo eso no se hacía y que ahora, pues debido a todas, exactamente, a todas estas normas que tenemos que se podrían cambiar de un momento para otro, pues sí, exactamente. Entonces, pues que, claro, que ella, parece ser que el primero que lo dijo es Bankinter, pero mira tú por dónde, Bankinter es del mismo grupo, y el resto pues lo han dicho o más claro o un poquito menos claro, pero claro, ella tiene una vinculación muy estrecha y una obligación fiduciaria que tú no tienes, que tú eres un mindungui y no tienes esas obligaciones, con sus magníficos accionistas y que por tanto pues es bastante probable que recurran ese impuesto ante el tribunal que haga falta, ¿eh? Imagínate, por ejemplo, el Constitucional, que será lo más normal, con sus gabinetes de abogados, etcétera, etcétera, con el tema. Bien. Entonces, varias cositas al respecto. Una es que en realidad ese impuesto es lo que te he dicho antes, que no es un impuesto sobre beneficios, sino que es un impuesto sobre ingresos y que es un impuesto que aproximadamente se calcula que puede estar en torno a un 4,8%, una cosita por el estilo, un 5%. De hecho, claro, cuando nos dan las cifras, pues dices, aquí falla algo, ¿no? Porque si ellos han ganado 20.000 y el impuesto en total se cree que en el total de la banca
además de los 20.000, podría llegar como mucho a 1.000, pues entonces dices, uy, 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 entonces aquí hay cifras que no están muy claras, ¿no? Que no cuadran y qué raro, ¿no? En un banco que te ponga, que te haga mal las cifras y no sé. Sí. Entonces a lo mejor tenemos que pensar que es una campaña publicitaria, ¿no? Y que por tanto ellos están ahí, pues bueno, con sus cositas, haciendo ver que lo mal que lo pasan y que por qué ahora no, nos metemos en estas cosas, ¿no? El diario.es, que en ese aspecto ha estado muy bien, ha publicado una tabla en la cual aparecen los beneficios. Además, el impuesto sobre beneficios, como no podría ser de otra manera, es un impuesto sobre beneficios en España. Por tanto, el Santander, a pesar de que ha ganado todo eso que ha ganado, esos 9.605, en realidad él ha puesto que en España solo ha ganado 1.560, solo, pobrecito. Y entonces sobre eso va a tener que pagar 225 millones de euros si los paga, porque evidentemente seguramente que recurrirán y todo eso. El BBVA ha ganado en España la misma cantidad y entonces también 225, y el que le soplan más es a CaixaBank, que gana más en España que fuera, o a Sabadell o a Bankinter, que en definitiva son los que proporcionalmente pagarán más, pero que también son los que menos se quejan, ¿no? Que no se quejen, o que menos los oímos, ¿no? Porque ponen menos anuncios. ¿Qué quieres que te diga? Lo que queda claro es que pagan sobre los ingresos que han tenido en España. Es decir, si un En banco España, manera sí. fuera de este país, no, por aquí no paga nada. Se supone que muchos supone que Claro, los paga en otro sitio. En fin. claro, fíjate tú que si el Banco de Santander ha ganado 9.605 y en España ha ganado 1.500, pues está claro que los otros 8.000 que nos quedan por ahí los ha ganado fuera. Bueno, pues haciendo bondades, lo típico, ¿no? Con su Sí, ONG y todo ese tipo de cosas. sí. Claro, si al final vamos a esas cantidades, uno diría, a lo mejor el gobierno se está pasando, ¿no? Que pobres ponerles eso sobre los ingresos y tal, ¿no? Dices, bueno, entonces vamos a ver qué pasa con las personas humanas que ingresamos cosas en este país. Y es que resulta que en el tramo entre ganar 20.000, que no son 9.000 y pico millones, sino 20.200 euros al año, y 35.000 y un poquito más, para, no voy a decir números porque tú siempre dices que aturullo a la gente y es verdad y tal. A lo mejor ahora alguien quiere calcular, es 35.199, pero bueno, ahí te aplican un 15%. No sé cómo lo ves, si es proporcionado con lo de la banca. No, la banca, ¿cuánto es? En realidad es un... Pues es un mindungui, es un 4, algo. Bueno, Sí. Claro, si ganas 35.200 euros hasta casi 60.000, pues te cobran un 18,5. Y si ganas de 60.000 a 299.999, pues un 22,5. Y a partir de 300.000, un 24,50. Y ahí ya no ponen más cosas que parece ser que se lo podrían pensar un poquito, ¿no? sí. Entonces dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Pues mira, pues es como funcionan los impuestos. Mira, no, es que esto era el IRPF, el impuesto de rendimiento del trabajo personal y profesional y tal. Y lo otro es ingresos. Pero claro, el que curra, este es su Su principal y ingreso. fundamental ingreso. Sí, Este es su ingreso, ¿no? sí. Entonces, no sé si le veis la proporcionalidad. Yo no le veo la proporcionalidad para nada. Pero no obstante, pues esta gente que tiene dinero para muchas cosas, pues bueno, pondrá su recurso y ya veremos qué pasa con este magnífico impuesto que se le ha calculado, bueno, que se le ha ocurrido al gobierno en una situación como esta, porque no deja de ser evidentemente una situación hasta cierto punto escandalosa, ¿no? Que en un momento como el actual, en que la gente
se queja, y evidentemente con toda la razón, de la carestía de la vida, del aumento de los intereses bancarios, del aumento o de los problemas que tienen para encontrar viviendas en condiciones y a un precio razonable, tanto sea o de compra o de alquiler, etcétera, etcétera. Pues bueno, que tú oigas esas cantidades y que encuentres que que las personas que las dirigen, y evidentemente me imagino que sus accionistas están absolutamente de acuerdo, pues están dispuestas a llevar ese impuesto, que volvemos a decir es un impuesto mindungui comparado con los que hay en otros países de Europa, ante los tribunales. Pues claro, no deja de ser una cuestión pues un poco desorbitada, ¿no? Lo llevan ante los tribunales, obviamente, porque no están de acuerdo y quieren pagar menos, Claro. y parece un abuso y todo eso. Y tienen posibilidades, a lo mejor, ¿crees?, de ganar o de... Bueno, de entrada creo que lo primero que van a conseguir es paralizar el proceso, Es decir, que porque no pagar de momento. de momento no pagar, que eso ya sabemos cómo funciona en la banca, ¿no? Es decir, que la cosa va así. Y la banca es muy rápida para estas cosas, ¿no? Yo he tenido dos casos, no explicaré exactamente de qué, pero he tenido 2 casos en estas 2 semanas, y automáticamente que haces una petición, pues ya te lo sacan, ¿eh? Te quitan el dinero. Tú dices, yo quiero esto, ¿no? ¡Pam! Entonces, quitado. Ya, pero es que también quiero un justificante sobre esto. Bueno, un justificante. Eso tienes que pasar por la oficina y hablar con alguien y, por favor, tráete todas estas cosas y tal. Y entonces vas y te llevas todas esas cosas que no entiendes por qué. Tienes que llevar esas cosas si ellos ya te han quitado el dinero y ya saben de qué va y todo eso. Y entonces luego, cuando tú crees que ahí te van a dar ese justificante o ese certificado, pues te dicen, no, pero hombre, esto nosotros lo tenemos que mandar a donde sea. Por ejemplo, en Barcelona o en Cataluña, pues esto tenemos que mandar a la central en Madrid, ¿no? Que a lo mejor la central no está en Madrid. La central que hace esto a lo mejor está en Arequipa, Sí. porque salen más baratos los economistas en Arequipa. Y nada, pues si algún día llegará, ya le llamaremos y ya usted viene y lo recoge. Y tú dices, bueno, yo recojo, pero ya me habéis quitado la pasta. Entonces, ¿esto cómo va? O sea, esto cómo funciona, ¿no? Entonces, este es el funcionamiento normal de la banca que tenemos. Y ya no hablemos yo estoy hablando y medio riéndome de una cosa como una certificación y tal, pero no hablemos de la gente que ha tenido problemas con los bancos por desahucios y por cosas por el estilo, desalojos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto está así. Esto está así, en estos momentos la banca se está forrando fundamentalmente a través de comisiones, de mantenimientos, pero sobre todo de intereses. Es decir, están sacando un pastón a partir del aumento de los intereses del Banco Central Europeo. Euribor. Exactamente, del Euribor. Entonces, no sé, ¿qué pasa con los clientes? Claro, que no son accionistas, ¿no? Que no es lo mismo un accionista que un cliente, ¿dónde vas a parar? Pero bueno, pues no sé, quizás soy muy iluso o quiero ser muy iluso, ¿no? Para el programa, que a lo mejor no le tienes que meter un 1,5 por encima de lo que dice el Euribor, ¿no? Que a lo mejor puedes decir, hostia, la situación está apretada, la gente necesita moverse, generar, etcétera, y entonces pues podría yo trabajar con unos márgenes más reducidos. ¿Dónde vas a parar? Con lo que me aprieta el Estado. ¿Dónde vas a parar? Que ahora fíjate tú lo que me quiere poner. Porque claro, si finalmente esta gente pierde, ya os podéis imaginar sobre quién van a repercutir esos impuestos que les va a poner el gobierno, ¿no? Ya, vamos, supongo que nadie es tan iluso como para pensar que lo van a pagar de sus ingresos y que ya está.
Y Sí, que sí. y que al año siguiente lo van a seguir pagando y todo esto. No, no. Es decir, eso va a repercutir y nos encontraremos pues con cantidad de cosas que hasta ahora no conocíamos y que de golpe y porrazo también pagan, ¿no? También pagan, también. Bueno, pues ese es el panorama que tenemos con esta gente. Panorama que, bueno, que no lleva mucho rato de conversación, ¿no? En las tertulias, porque ¿para qué? Si Sí. luego va a haber, si luego cuando acabemos la tertulia o a mitad de la tertulia vamos a tener un anuncio del BBVA y otro del Banco de Santander y a lo mejor otro del Sabadell y a lo mejor otro de la Fundación La Caixa, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, qué tontería. Vamos a meternos con Bueno, los amigos. y después No, si se enfadan mucho, a lo mejor no nos claro, ponen el anuncio, tal. Sí, claro. está claro. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy curioso ver cómo esto desaparece de las agendas políticas, desaparece de las discusiones y únicamente, pues sí, evidentemente hay algunos representantes parlamentarios que tenemos que están diciendo que hay que atajar esta historia y que aquí hay que poner esto en solfa y que hay que buscar realmente un porcentaje que sea más o menos, vamos a llamarle razonable, que no justo, porque no sería la expresión, para que fuera justo tendría que ser otra cosa. Y bueno, este tema está por ahí, pero como yo sé mm, que nadie lo lleva un poquito, o que casi nadie lo lleva un poquito más allá del cuñadismo de mientras que te tomas la cerveza. Coño, 9.000 el Santander, ¿eh? Anda que no. Pues el BBVA no se ha quedado atrás. Bueno, pues ya está, pues muy bien, ¿no? Pues así vamos. Entonces, no, bueno, esta cosa tan divertida de considerar o de que nos hagan considerar que eso no tiene nada que ver con nuestra pérdida de capacidad adquisitiva, ¿eh? Eso es, los bancos funcionan en otra galaxia, obtienen beneficios de otra manera, no sabemos exactamente cuál, y ya está, porque te vas a meter con ellos si son generadores de, Riqueza. bueno, Y dímelo puestos, tú, y sí, puestos de son trabajo. generadores de riqueza para ellos mismos, Sí, eso está no claro. son generadores de puestos de trabajo porque están Porque están haciendo despidiendo a efectivamente, todo el mundo. y no son generadores de igualdad entre la gente porque se van de las pequeñas localidades y ya está. Y ahora sí, si hay que competir por un palmo en Valencia, en Madrid o en Barcelona, en una plaza fundamental, ahí compiten como cosacos. Y bueno, esa es una de las paradojas, no la única, por supuesto, una de las paradojas de nuestra vida cotidiana. Bueno, mucha gente dice que ¿para qué os metéis con la banca si son empresas privadas? Al fin y al cabo tienen derecho a hacer lo que Claro, les da la gana. Lo que pasa es que después a continuación no razonan que gracias a lo público muchas de ellas tienen el control de nuestro dinero, de nuestras haciendas, nos cobran comisiones por todo y estamos obligados, entre otras cosas, a pagar los recibos de la luz, del agua, del ayuntamiento, de la Generalitat, del Estado, la nómina, etcétera, etcétera, pasar por allí. De ahí obtienen sus grandes hmm, beneficios, ¿no? Sus ingresos que dicen. Bueno, en fin. claro, son empresas privadas, desde luego, pero eso yo creo que no les exime o no debería eximirles de contribuir al bienestar colectivo, y por Claro, tanto porque una empresa privada sin el ecosistema público, sin las efectivamente. carreteras, sin la energía, sin la gente, sin los municipios funcionando, sin la sociedad funcionando, una empresa en el desierto, a ver por qué no se montó una oficina el Banco Santander en el desierto del Sáhara, a ver cuántos beneficios tiene, por ser una Pues sí. empresa privada y no depender de nadie y poder hacer lo que quiera. Es obvio, muchas veces dicen son empresas privadas, pero viven de que están en una sociedad. No, me parece un Efectivamente. razonamiento Sí, básico. sí, sí. Y bueno, y que en muchos casos el hecho de que nosotros ya o la mayoría no tengamos el dinero debajo del colchón o en otro sitio, tiene mucho que ver con el hecho de que otras empresas privadas, pero también otras públicas, como por ejemplo un ayuntamiento que dice, hombre, pero es que
claro, usted puede venir aquí a pagar el recibo, pero cuidado que llegue y que no le podamos atender y que no sé qué y no sé cuánto. Entonces, lo mejor es que usted domicilie y además te dan un listado, ¿no? Es decir, Sí. no vale cualquiera. O sea, como se te ocurra tener un banco o una caja un poco rara, pues eso tampoco sirve, no. Ábrase usted una cuenta en un banco De los grandes. serio, en un banco serio, para que nosotros podamos hacer las transacciones como debe ser, ¿no? Y enviarle. Claro, lo digo por eso, ¿no? Porque hay como es que parece que en un momento dado eso sea como una especie de competición, como la Liga o la Vuelta a España, ¿no? Pues mira, este ha quedado primero, este ha quedado segundo, este ha quedado tercero, pues vale, pues bien, ¿no? Pues fíjate, se están recuperando, pues ¿quién de los vecinos se está recuperando? Nadie. Jo, pues eso, ¿no? Pero es que entramos en una especie de comentario casi de vodevil, ¿no? Y eso pues no tiene nada que ver pues con la realidad perdón, me entraba una llamada. Y con lo que, bueno, y con eso, ¿no? Y con lo que significa que aquí todo el mundo contribuyamos a la cosa común y en cambio, pues ellos parece que tienen el beneplácito de poder hacer lo que les apetezca, ¿no? Sí, señor. Bien, hay gente que a veces ha llamado hablando de esto de la banca aquí a la radio y en una llamada de esas de oyente rápido que se producen de manera espontánea, ha dicho aquello de que, y es un razonamiento que a veces te puede parecer básico, pero que es verdad. Es decir, tú has dicho hace un rato no podemos tener el dinero bajo del colchón, es que estamos obligados a pasar por Sí, por el aro de la banca. Si yo recuerdo al principio, cuando empecé a trabajar, que aún me pagaban el salario pues, con un talón y yo podía ir a ingresarlo, no, podía cobrarlo, elegir cómo y cuándo, e incluso había recibos de determinadas cuestiones como la energía o la luz o algo que se podía pagar en la compañía, en una ventanilla, o había cobradores que pasaban por... Ahora no. sí, sí. Ahora No, es eso, obligatorio, ya que encuentras un puesto de trabajo y lo primero que te piden casi es la cuenta del banco antes de tu nombre. efectivamente, sí, 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 Y sí. entonces, O, eso o cualquier, perdón. Sí, no, dime. eso de empresa privada no. Claro, es una empresa privada, pero que estoy obligando a todos los ciudadanos a pasar por mi empresa privada. Sí, sí. Cojonudo. Si hubiera una pública, a lo mejor te habría competencia y podríamos elegir y decir, bueno, pues ya que tienen que ganar dinero, que ganen estos que al menos invierten en cuestiones públicas, como hacían algunas cajas de ahorros hace tiempo, ¿no? Pero en fin, eso ya no existe. Claro, pero hemos asistido al exterminio de eso, ¿eh? Además, aparte de, bueno, son empresas privadas, pero compran a 1 euro lo que el Estado ha ido a liquidar o a limpiar o a lo que sea, ¿no? Es decir, entonces, bueno, claro, alguien se puede plantear y sería un planteamiento de esto que hemos hablado, de estos 20.000. Vamos, no te digo ahora en plan hiper radical, ¿no? Una cosa, pues a lo mejor podrían dejar la mitad para ir pagando lo que tuvo que meter el Estado español para reflotarlos, ¿no? Que aún está ahí, aún se debe, aún lo Y aún debe. está, no, y se Esa es debe. curiosidad, es y- decir, puede sonarle a algunos a panfletillo o algo rápido, pero sí, sí. si me debes dinero a todos los ciudadanos de este país, ¿cómo es que repartes beneficios entre tus accionistas? ¿Cómo Ya, está ya. eso? No, cualquiera de nosotros sería increíble que no pagáramos. Hombre, a cualquiera de nosotros te dirán, primero paga tus deudas y después ya sales a tomarte una cerveza o sales a hacer algo, o celebras lo que sea, ¿no? Con tus amigos o con la gente de tu familia, pero primero paga las deudas. Es decir, el tema de pagar las deudas, que hasta estaba en las oraciones de la Iglesia Católica, eh, pues Sí, es solamente para una gente, ¿no? en Es el decir, Padre Nuestro, que yo recuerde. en el Padre Nuestro, efectivamente, sí. Sí, sí, lo recordaba. Hay un libro
de Graeber, precisamente David, que habla sobre eso, sobre el papel de la deuda a lo largo de la economía de la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, pero eso nos lleva a la otra frase, esa tan manida: si tú le debes al banco pues 200 euros o 300, o al banco a quien sea, pues tienes un problema, pero si le debes al banco 1.000 millones, pues es el banco el que tiene un problema, ¿no? Y volvemos a estar en lo mismo. Es decir, que aquí hay alguien que somos una inmensa mayoría, que tenemos que pasar por todos estos aros y que además tenemos nuestras nóminas controladas y demás, y hay otra gente sí, y otras entidades, en este caso bancarias, que pueden funcionar de otra manera. Bien, lo dejamos aquí, Emili. De acuerdo. Pasamos a otro tema. A vueltas con el agente infiltrado. Haz una pequeña introducción para que la gente que no sepa de qué va, pues que recuerde de qué vamos a hablar. Sí, la semana pasada estuvimos hablando del tema de este agente de la Policía Nacional que se infiltró en el barrio de San Andreu, fundamentalmente de Barcelona, en los movimientos sociales, también en el movimiento libertario, y que bueno, fue finalmente descubierto, y que a través de una serie de artículos publicados en La Directa, fue denunciado su actuación, pero además también su modus operandi, ¿no? Que era un modus operandi basado fundamentalmente en el hecho de establecer relaciones sexoafectivas con determinadas mujeres de estos ambientes, y a partir de aquí tratar de obtener algún tipo de información, ¿no? Y me acuerdo que cuando acabábamos de hablar del tema, tú decías, bueno, es un tema que parece ser que fundamentalmente ha tratado La Directa, que hay algún diario digital que ha hecho alguna notita más y no sé qué, parece que esto... Y incluso yo te seguí el ritmo y te dije, pues es que yo creo que de esto se va a hablar muy poco, ¿no? Es decir, aparte de algo que se quiere hacer a nivel político y tal. Pero nos confundíamos, o por lo menos yo me confundía, ¿no? Porque sí que lo vuelvo a traer aquí, porque en esta semana que ha pasado hemos asistido al cuñadismo más bestial con respecto a este tema. Es decir, ha habido... En medios, cuñadismo mediático. Sí, mediático. Bueno, mediático y de redes, sí. Fundamentalmente, pero mediático también. Es decir, ahora no te sabría decir, yo creo que hablo un poquito de memoria, pero tardó 3 o 4 días en aparecer en el país, pero apareció. Apareció en otros medios, tal. Entonces ya se empezaron a atrever algunos articulistas, fundamentalmente tíos, a también dejar ahí su borroncito. En paralelo, ya cuando hacíamos el programa, yo ya hablé de los tweets de algún abogado de ultraconservador y tal. Luego eso se ha multiplicado. Y bueno, ya ha seguido ahí en un desparrame absoluto. Ya ha habido alguna tertulia donde se ha hablado del tema, ¿no? Y bueno, todo ello nos llevaría o nos daría para hablar un rato sobre ese tipo de configuración, ¿no? Que tenemos mental, de configuración mental que hay en muchas personas de la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Desde lo más vasto, que ha sido el chiste machista y faltón, por ejemplo, a difundir mentiras directamente, en el sentido de que ha habido bastantes periodistas bueno, vamos a llamarles así, y diarios de derecha, que lo que han venido a decir, supongo que era para tratar de un poco de encubrir al infiltrado, era que lo que había hecho fundamentalmente era investigar dentro del independentismo y dentro de la CUP, ¿no? No hay ninguna denuncia por parte de la CUP, no se dice en ningún informe que mujeres de la CUP hayan sido
hayan sufrido a este Menda, sino que se habla de movimientos sociales y de movimiento libertario, y además poniendo el énfasis en movimientos sociales, que es donde más estuvo actuando, ¿no? Supongo que eso, el ponerte a defender esta cosa flojea un poquito, ¿no? Y se ha visto también en la reacción del ministro del Interior y en la reacción de ayer de nuestro presidente tan progresista a preguntas de Rufián, que luego en todo caso comentamos. Pero claro, cuando se empieza a ver que este hombre se infiltró en unos movimientos vecinales o sociales que actuaban en unos determinados barrios con locales que están abiertos, con acciones que son públicas, que se hacen carteles de ellos y tal, pues claro, no sé, es decir, que te queda un poco flojeras, ¿no? Es decir, digo, si no quieres ir directamente a ellas se lo han buscado porque son unas tipas fáciles, porque, bueno, esto que también ha estado por ahí, ¿eh? Y yo he sigue estando. concretamente en el diario El Mundo, y desde aquel día lo he sacado de mis enlaces más visibles, un artículo vomitivo de un periodista además desde Barcelona, es decir, escrito desde ahí. Por lo tanto, debía tener más información o conocerá más los ambientes en los que se mueve la gente, los movimientos sociales y tal. Pero el artículo daba asco, es decir, era una vergüenza que se pudiera haber escrito aquello. Bueno, en fin. Sí, es decir, evidentemente están los asquerosos en los que yo no me he querido parar mucho, que están ahí, pero luego ha habido otra gente que ha tratado de defender, ¿no? De hecho, tanto el ministro del Interior como el señor Sánchez han hecho lo mismo, es decir que vamos, que están absolutamente orgullosos de los cuerpos de seguridad del Estado, y que por tanto esos cuerpos actúan siempre pero siempre, sin ninguna duda, pues eso, bajo un mando, con el permiso de un juez, etcétera. Sánchez se atrevió ayer a decir que el año anterior no nos habían dado democracia plena, pero que este ya sí, o sea que el 21 no, pero el 22 sí, o sea que si somos democracia plena, pues ¿para qué te vas a preocupar de este tipo de cosas y para qué vas a entrar en ellas y tal, ¿no? Sí, se refiere a unas encuestas que han salido por ahí, ¿no? Sí, no sé si de Economist o un diario de estos que cuando... No, pero son muy relativas eso de democracia plena, pero en fin. Hombre, un periódico que se llama The Economist y que da pasaportes de democracia plena, pues, ¿qué quieres que te diga yo? No sé, es un poco como una pequeña contradicción, ¿no? Pero bueno, sin faltar a The Economist, que tendrá seguramente sus cosas buenas. Claro, hay determinadas cosas que ante la gente normal empiezan a flojear, ¿no? Es decir, este tío ahora está en una embajada, bueno, este policía ahora está en una embajada, supongo que ahí estará más tranquilo y no tendrá que hacer este tipo de trabajo y tal. Pero claro, como bien han dicho antes que yo otra gente, bueno, y esta operación que ha durado 3 años se salda con que el tipo se tiene que ir porque le acaban de descubrir y le damos patada a seguir, ahora va a una embajada y resulta que no hay ni un solo local en los que estuvo que ahora mismo esté cerrado por orden gubernativa o algo por el estilo. No, la fiscalía no. ¿O ha descubierto alguna trama revolucionaria, peligrosa para el Estado? Claro. Entonces, bueno, ha habido periódicos que han llegado a hacer el símil con aquel policía, que seguramente que fue más de uno, que se introdujo en ETA para tal, ¿no? O con el otro que se metió en una trama islámica. Bueno, cuestiones por el estilo que dices, pero que no estamos hablando de eso. Es decir, que tú me tienes
tienes la obligación de relativizar en el sentido de decir, estamos hablando de esto o nos estamos refiriendo a este tema y tal, ¿no? Al final, en definitiva, es esa historia de decir, voy a defender el orden por encima de todo, ¿no? Es decir, por encima de las personas, de sus sentimientos, de sus situaciones y tal. Y bueno, y una cosa que yo pensaba que la iban a dejar pasar, bueno, pues denota que no tengo suficiente olfato, por un lado, y denota que la cosa no la tienen tan clara, que tienen que entrar a caballo, que tienen que entrar a tope con el tema y que tienen que decir, no, no, ¿qué pasa aquí? Pero ahora vamos a andar con tonterías de 5 mujeres y cuatro perroflautas y no sé qué. No, no, es decir, que el Estado es el Estado. Y si el Estado quiere investigar, tiene, porque prevé que puede pasar alguna cosa o prevé que ahí se puede mover algo, pues ya está, investiga y punto, ¿no? Que es a la conclusión a la que llega toda esta gente que ha estado defendiendo este tema en ese sentido, ¿no? Es No, decir, no tanto en caiga quien caiga, sin escrúpulos, derechos humanos a tomar por claro, saco, me importa la libertad sexual y la intimidad y las personas, y si hay que engañar a mujeres y para sacar claro. información se engaña, a tomar por saco todo, ¿no? Es decir, a lo bestia. El Estado es el Estado, ¿no? Pues en fin. Claro, cuando hay un poquito más de pataleo es cuando pasa, pues lo que ha pasado, y hablo de ellos porque son dos personas así más conocidas y tal, pues cuando en un debate en el que estaba Pablo Iglesias, él dijo, hombre, pues puestos a que hay que intervenir en todos los sitios donde puede haber posibilidad de delincuencia y tal, pues a mí se me ocurre el PP, ¿no? Entonces, bueno, pues se montó una bronca en la tertulia considerable, porque de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, Bueno, pues por lo menos ahí hay pruebas de que ha habido exacto, delincuencia y exacto, gente exacto, condenada y en la exacto. cárcel. Y en Claro, los movimientos exacto. sociales aún no ha pasado eso, ¿no? En Barcelona. Claro, No sé. ayer también en el debate de la nación, o como lo llamen, vamos, en Parece. el, sí, en la comparecencia del gobierno y todo este tipo de cosas, el control al gobierno, perdón, que no me salía, pues Rufián también acabó diciendo, hombre, pues si quieren yo les doy unas cuantas pistas. También volvió a nombrar al PP, nombró a la Fundación Francisco Franco y nombró y habló de ese lugar maravilloso donde vive la monarquía española. Sí. Porque, bueno, pues son sitios donde podrías meter a alguien a investigar, porque son sitios donde se han producido claramente fraudes y acciones delictivas demostradas, ¿no? Mm. Pero claro, por eso se entiende la otra reacción, es decir, el orden es el orden, los que estamos a favor del orden podemos hacer determinadas cosas y los que ponéis en duda el orden, pues nos vamos a aplicar lo que nos apetezca aplicaros, ¿eh? Mm. por vía legal o paralegal o por la que nos dé la gana. O sea, vamos. Y bueno, yo creo que es interesante, vamos, que tenía sentido que hoy lo volviéramos a hablar un poco para que no quedara como una cosa, un hecho aislado. Vamos a ver qué pasa con las denuncias, hasta dónde pueden llegar. Es decir, supongo que eso será un camino largo, que seguramente la justicia en España no hará mucho caso y habrá que llevarlo a la justicia europea, y a lo mejor dentro de 5 años ya no estará esta gente gobernando y entonces pues saldrá que lo del 2022 fue un pufo porque había esta cosa, pero ya se habrá pasado el tiempo, que es una de las cosas esas geniales que tiene la justicia igual para todos, ¿no? La Mm. justicia igual para todos tiene estas cosas, ¿no? Que a ti cuando te salen las sentencias favorables ya casi ni las necesitas, ¿no? Bueno, quería comentarlo por eso, ¿no? Por ver cómo esa mentalidad estatista, autoritaria, favorable al orden y al poder, está ahí y no deja pasar una ocasión. Y ante la posibilidad
de que una determinada noticia cree dudas, pues automáticamente ya tenemos ahí a los salvapatrias dispuestos a poner en marcha todo lo mejor de su capacidad, iba a decir intelectual, pero bueno, de su capacidad. No lo digas, no hace falta. No lo digas. De su capacidad intelectual, la mayoría de las tertulias están llenas de intelectuales. Sí. Y de, digamos, de visiones distintas de la oficial y de la visión única, pues también están llenas. Es decir, que las tertulias, más o menos, si te metes en temas de este tipo, no vas a encontrar, salvo excepciones muy puntuales, ninguna disensión, ningún disidente. Bueno, Pablo Iglesias, pero ya todo el mundo lo entiende, que es una excepción, pero nada más. Sí. Bien. Sí. Bueno, hay más gente, pero bueno, en Bueno, este caso hemos hablado, he dicho Pablo Iglesias porque sé que lo sacó, ¿no? Y él se lo sacó y en su programa también. Su programa de la base del diario Ya lo público. sé. Sí. Muy bien, pues nos quedan 10 minutos. Vale. 10 minutos para el señor Tamames. A ver, que va a hacer una moción de censura el señor Tamames. Va a cumplir 90 años, creo, o 90 y algo. El señor Tamames, podías presentar... 89, creo. ¿Eh? Creo que 89. Bueno, el señor Tamames... Preséntanoslo porque hay mucha gente que no lo va a conocer o no lo va a recordar o no sabrá de qué va. Sí, el señor Tamames es una persona que los que tenemos más edad recordamos como alguien significativo en el proceso de transición. En esos momentos y unos años antes él estaba en la oposición al franquismo. Llegado un determinado momento ingresó, bueno, es un reputado economista. Algunos de sus textos eran textos que se utilizaban en las universidades como textos básicos, etcétera. Y, como digo, en un determinado momento él ingresó dentro del PC, del Partido Comunista de España, y fue también uno de los, bueno, una de las fotos que podéis encontrar de él es una mesa en las que hay 4 personas y en la que se inicia el proceso de lo que sería Izquierda Unida en su momento. Bien, este hombre a partir de un determinado momento se va alejando cada vez más de estas posiciones, incluso ingresa en el CDS de Suárez cuando ya el CDS de Suárez, bueno, cuando Suárez evidentemente ya no era presidente y el CDS estaba, bueno, era un juguete roto, por decirlo de alguna manera, y de ahí ha ido derivando cada vez más hasta el punto que bueno, a veces interviene en algún programa también de opinador, o a veces dejó de escribir en la prensa, pero ahora escribe en la prensa de derechas, y de vez en cuando le dejan poner algún artículo de que esto está fatal y cada vez peor y que el gobierno lo hace muy mal, que no seremos nosotros aquí los que defenderemos al gobierno y todo eso. Y bueno, pues, por lo que ahora mismo está en el candelabro, que diría aquella, en el candelero, es porque pues parece ser que Vox, que quería una persona de alto copete y de capacidades superiores para presentar su moción, porque en realidad no iban a presentar a Abascal, sino que querían presentar a alguien que pudiera representar esa conjunción de España, ¿no? Pues parece ser que están detrás de este hombre. Bueno, primero han ido a buscar unos cuantos más. Es fantástico porque han ido a buscar gente que en su momento estuvo en la izquierda y que ahora está babeando en los programas de la ultraderecha, de televisiones y de radios de la ultraderecha, ¿no? Y bueno, todos estos le dijeron que no, porque evidentemente pues saben que vas a ir allí a leer un papelito y que luego Vox va a intentar sacar una moción que no tiene ninguna posibilidad.
Y parece ser que al final pues hay una posibilidad que es el señor Tamames. Señor Tamames, que hace 2 días en un programa de televisión española de la tarde, de la noche, también de estos tertulianos, de que hacen un repaso a la actualidad y todo eso, pues decía que él, bueno, que todavía no había dicho que sí, que se lo estaba pensando, pero que estaba preparando su discurso, que claro, si él tenía que ir allí, pues que él necesitaba preparar un discurso, acoplarlo y tal. Bueno, parece ser que Feijóo también ha hablado con él. Estuvieron comiendo, dijo. Sí, sí, estuvieron comiendo. Hasta ahora eso era como secreto, hasta que alguien lo descubrió. Entonces Sánchez lo utilizó el miércoles por la mañana y automáticamente el gabinete de prensa de Feijóo no tardó nada y desde ayer por la tarde más o menos sabemos que sí que estuvieron comiendo, pero que Feijóo le dijo algo así como: si usted fuera mi padre yo le haría que desistiera de esto porque esto es una locura y nosotros no le vamos a apoyar y tal, ¿no? Esta vez han sido rápidos en el PP. Todo parece indicar que, a diferencia de la etapa de Casado, donde apoyaron la moción de censura de Vox, esta vez Feijóo plantea abstenerse. De momento, Díaz Ayuso todavía no ha dicho nada. Veremos si es abstención o es otra cosa. Y da la impresión pues que es una nueva pantomima más de Vox para intentar bueno, pues ganar votos, bueno, esas cosas a las que va Vox al Parlamento. Ocupar medios, ocupar espacio mediático. Exactamente, ocupar espacio mediático, no sé qué, bueno, toda esa historia. Habría que decir, que no lo he explicado antes en la biografía de Tamames, que no es la primera vez que Tamames aparece en cositas de estas. Entonces, de las cosas que se filtraron cuando el golpe de Estado del 23F, una de las cosas que se filtró es que podría haber formado parte de ese gobierno de coalición controlado por el ejército. Sí, controlado por un militar que era militar blanco, por supuesto, ¿no? Y con la aquiescencia de su majestad eminente, vamos. Sí, que nos sacó del golpe, pero en fin, tenían todo preparado. Que dicen que nos sacó del golpe, pero que eso se parecía más al golpe de Primo de Rivera que a ninguna otra cosa, ¿no? Que es cuando Primo de Rivera hizo su golpe de Estado y estuvo unos años en dictadura con la aquiescencia del abuelo, del abuelo del rey, bueno, del bisabuelo del actual. Perdón, del abuelo del actual, que ahora ya me he pirado. Entonces, bueno, ahí estamos. Es decir, el mismo PP ha venido a decir a través de alguno de sus portavoces, ahora no recuerdo quién, si ha sido Semper, pues que era un absoluto despropósito y que íbamos a estar en las portadas y en los telediarios de toda Europa con esta historia cuando se viera allí, pues cuando esos informadores o informadoras que hay en el Estado español tuvieran que decir: se presenta una moción de censura contra el gobierno socialista y de Unidas Podemos, y lo presenta la extrema derecha, y el señor que presentan pues tiene 89 años, que es lo de menos si tuviera la cabeza bien, y además pues fue un antiguo comunista, ¿no? Comunistas a los que estos quieren abolir en cuanto si algún día llegan al poder por vía pacífica o por la otra. Y bueno, pues yo creo que es un esperpento más de la sociedad en la que vivimos. Palabra es esperpento. Y Inclán se lo pasaría de... Vamos, Inclán volvería a hacer otra novela, sí, otra novela con todo esto, ¿no? Pero además que es un esperpento que bueno, en parte Vox está consiguiendo lo que quería, ¿no? Porque, claro, a mí lo que me alucina es pues eso, que ese programa de televisión española, de una televisión pública,
sobre las 10 de la noche de hace 2 días, creo, si no me equivoco, en principio que lo lleva un periodista gallego relativamente reputado o tal, pues que lleven a este señor, supongo que previamente le habían llamado y todo eso para que diga Ya había que él estado en toda... Radio Nacional de España, también en una Sí, entrevista. Se ve que sí, ahora sí, todo el por eso, mundo por eso. quiere darle gambeta a Tamames, ¿no? Está siendo muy popular. Claro, Bueno, pero el problema es que dando gambeta a Tamames le estás dando gambeta a tal, pero es que además Tamames está yendo como alma en pena por esos espacios diciendo, no, yo todavía me lo estoy pensando, es que seguimos hablando y tal, ¿no? Entonces, ¿es noticia o no es noticia? Porque, claro, no sé, imagínate cualquier otra cosa, ¿no? Imagínate que un equipo de segunda división dice que va a fichar a Cristiano Ronaldo. Pues evidentemente se ríen, pongo un ejemplo tonto, pero se ríe todo el mundo, pero nadie va entrevistando al presidente de ese, pero de verdad usted ha contactado con él, pero ¿cuándo va a venir? Pero vendrá en avión privado, pero no sé qué. Entonces, claro, el blanqueamiento que se está haciendo de todo esto, que es lo que Vox pretendía, en buena medida se está consiguiendo. mm. Las cosas, Y es que si viste la entrevista, no sé si la viste en la televisión pública a la que te estás refiriendo, sí, sí, Tamames sí, la hay viste. muchas lindezas, ¿no? De las Aparte, economías, de España, bueno, de todo. Se refirió a todo, a los idiomas, prácticamente todo, todo, todo. desgranó un programa y bueno, le pusieron algún aprieto con alguna cosa concreta y se salió por la tangente. Bueno, yo en esto no estoy de acuerdo, pero en fin. También él solo por su cuenta, sin la necesidad de vos, el señor Tamames, todo el mundo tiene derecho a una Hombre, evolución o una involución ideológica, llamémoslo como queramos, sí, pero involución. de ahí a la retahíla que soltó el bueno, y obviamente Tamames tiene un currículum envidiable como intelectual, pero llega un momento que todas las personas pueden empezar como dicen por ahí, a chochear, ¿no? A chochear Es también que ideológicamente. También se hace puede un tiempo chochear que, ideológicamente, ¿no? ¿O no? sí, sí, hace un tiempo que chochea. No, a mí, a ver, acabamos, si quieres, con una Sí, conversación sí, sí. con un colega más o menos de mi edad y de mi época. Se nos ocurría el otro día, o en la conversación salió el tema, que si le damos una vuelta a determinada gente que estaba en posiciones supuestamente rupturistas en ese momento de la transición, que luego ya cambiaron y ya no eran rupturistas, nos preguntábamos qué hubiera pasado si eso hubiera triunfado. Porque es que la cantidad de gente que estuvo en el proceso de la transición supuestamente en planteamientos progresistas y que ahora mismo eh, pueden estar tranquilamente en el PP o en Vox es brutal. Yo no sé si os habéis fijado y quizás nos da para otro programa, pero entonces, ¿por qué? Yo tengo mi interpretación y mi interpretación es que mucha de esta gente era gente de las clases dominantes que estaba jugueteando con algo que era más o menos la democracia, la libertad y todo este tipo de cosas, pero que no había un sentimiento profundo de cambio radical o sustancial de la sociedad española, ya no digo de revolución, de cambio sustancial. Entonces, eso está pasando con mucha gente. Está pasando con Felipe González, está pasando con Alfonso Guerra, está pasando con otra gente también del Partido Comunista, está pasando... Y claro, tú dices, ahora imaginaros que esto hubiera funcionado. ¿Eh? ¿En manos de quién podríamos estar? Es muy serio, es muy serio, es muy, bueno, a mí me da repelús, me da pánico pensar en estas cosas, ¿no? En lo que Pues hubiera pasado con... un día tú que eres historiador y le das a esos métodos de investigación, podías preparar un trocito Sí, de esto. podemos hablar un poquito de eso, de cómo ha variado el planteamiento de esta gente, que yo, en definitiva, creo que no ha variado tanto, ¿eh? O sea, mi posición es que esta gente estaba situada ahí porque en un momento dado vieron una posibilidad de que eso se rompiera en una determinada dimensión. Luego, evidentemente, cuando tuvieron que capitanear eso, ya lo volvieron al redil, lo volvieron al orden y demás.
y luego pues ya han seguido como caballo en la pradera. Es decir, han dicho, bueno, pues ya que me he despojado de esto, pues también me voy a despojar de lo otro y también me voy a despojar de lo otro y también tal, ¿no? Es decir, que... Y eso explica mucho de sus intervenciones, más que el hecho de que ya sean mayores o cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que para mí tiene mucho que ver con una pertenencia de clase y con posiciones de clase que además se han vuelto más retrógradas, ¿no? Bien, lo tenemos que dejar aquí porque se nos apretó el tiempo muchísimo. Así que nos oímos la semana que viene otra vez y Venga, vamos hablando. Bueno, venga, pues hasta la próxima. hasta luego. Mucha salud. Salud.